Bien, buenos días queridos estudiantes. Estamos con un tema nuevo hoy día que es la didáctica, ¿sí? La didáctica vamos a ver qué relación tiene con el aprendizaje, qué relación tiene con la enseñanza y además vamos a ver de dónde se desprende la didáctica, ¿sí? Entonces podemos ver aquí diferentes autores que han sido los responsables de evolucionar el término o evolucionar el concepto de la didáctica a lo largo de la historia humana, ¿sí? Aquí tenemos a muchos. Empezamos con Marco Fabio Quintiliano, también tenemos al principal que es Juan o Jan Amos Comenius. Él es considerado el padre de la didáctica, ¿sí? Este de aquí. Los demás son importantes, pero no los vamos a tratar porque son muchos y no necesitamos nosotros. Si estuviéramos estudiando didáctica como profesión o pedagogía como profesión, entonces sí tendríamos que profundizar más este término, pero ahora nos vamos a concentrar más en Jan Amos Comenius y siempre recuerden que este autor es el padre de la didáctica, ¿sí? Él nació en 1592 en la República Checa y falleció en 1670, ¿sí? En el siglo XV. Ahora, ¿qué es lo importante? Él tuvo muchas obras que publicó, súper importantes y que ayudan mucho en esta época para que podamos ser docentes, para que podamos enseñar a otras personas y para poder también aprender nosotros, porque él no solo habla del proceso de didáctica, sino también del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, su obra más importante es, como dice aquí, Didáctica Magna, ¿ya? Este es un libro que él publicó alrededor de 170 páginas, ¿ya? Entonces, este libro es considerado la Biblia de la didáctica, podemos decirlo así, ¿sí? Entonces, podemos leer su libro, si ustedes gustan, yo se los paso, lo tengo, o también vamos a trabajar en un resumen de este libro, ¿sí? Para que no les cueste tanto, ya que sabemos que estamos con este problema de la red, el problema del internet y todo eso, que hay poco acceso para la mayoría. Entonces, ese es el principal autor de la didáctica, ¿sí? Jan Amos Comenius. Entonces, ¿cómo fue evolucionando? ¿Sí? Podemos ver aquí que a partir del siglo XX empiezan nuevos aportes hacia la didáctica, ¿sí? A la evolución del término. Podemos ver que en psicología tratan didáctica, en sociología y en medicina. O sea, nosotros estamos en la tercera rama, que sería medicina. Bien, entonces manejan dos conceptos diferentes, ¿no? Uno es instrucción, que significa enseñanza, y el otro aprendizaje, ¿ya? Estos dos conceptos son los que incluyen en la didáctica, ¿ya? Entonces, debido a la irrupción de esos dos conceptos, tenemos una variedad de opiniones y una variedad de definiciones sobre el término de didáctica, ¿sí? Entonces, a partir de la década del 50 podemos analizar aquí tres opiniones. Según Zavala, que es un pedagogo, dice que es el campo del conocimiento de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Fernández Huerta, él tiene muchos libros escritos sobre didáctica y pedagogía, entonces para él didáctica, es la ciencia aplicada destinada al aprendizaje y enseñanza e instrucción, ¿ya? Titone la define a la didáctica como la metodología de la instrucción. Entonces, podemos sacar un resumen. La didáctica es una disciplina pedagógica aplicada porque está comprometida con los problemas prácticos que atañen al proceso enseñanza-aprendizaje y al desarrollo profesional de los docentes, ¿sí? Entonces, también en base a todo lo anterior citado, mencionado, podemos concluir una definición de didáctica, que sería esta. Es una rama de la pedagogía que tiene por objeto de estudio y guía el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de lograr la formación integral del educando, que en este caso serían ustedes. Y si ustedes van y dan un taller, un curso, que es lo que van a hacer cuando lo van a hacer desde estudiantes, y con mayor razón cuando ya sean profesionales, van a ir a dar cursos, van a ir a dar talleres, van a hacer todo eso a otras personas, a otros profesionales. Entonces, en ese caso, ustedes ya no serían los educando.
Los educandos serían las personas que estarían escuchando su clase, su taller de ustedes. ¿Sí? Entonces, este concepto, esa definición es lo que engloba todo lo anterior mencionado por los diferentes autores, y esta definición es la que ustedes tienen que agarrársela como suya y recordarla siempre. Cuando en el examen preguntemos qué es didáctica, si les pregunto según algún autor, entonces me lo dicen según el autor, pero esa va a ser la definición en general, ¿sí? La definición más sencilla, más concreta y un resumen de todo lo antes dicho. Entonces, la didáctica es una rama de la pedagogía, ¿sí? Y la pedagogía, no se olviden, ¿no?, que es una ciencia de la educación. Entonces, tiene por objeto de estudio ¿qué? La pedagogía. A ver si se acuerdan, es la educación, ¿sí? Y la didáctica tiene como objeto de estudio el proceso enseñanza-aprendizaje. Ya, entonces aquí vemos otro concepto de didáctica. La didáctica es la ciencia de la educación que se estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Es similar a la anterior, ¿no? Aquí veamos, la didáctica es una actividad desarrollada para la enseñanza, es un concepto genérico. Según el diccionario, nos dice que la didáctica es el arte de enseñar, ¿sí? Bien. Como hablábamos de las ciencias de la educación, actualmente ciencias de la educación es una carrera universitaria, ¿ya?, que las personas que estudian ciencias de la educación se dedican a ser maestros, más que todo ahora, hoy en día, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver dónde está la didáctica dentro de las ciencias de la educación. Podemos ver aquí ciencias humanas. Dentro de las ciencias humanas tenemos una de las ciencias que es ciencias de la educación. Ya dentro de ciencias de la educación tenemos las ciencias pedagógicas, las ciencias no estrictamente pedagógicas. También tenemos otra que es la tercera, ciencias de la educación en el espacio y en el tiempo, que no vamos a tocar. Ciencias de la educación no estrictamente pedagógicas tampoco, solo las nombramos. Entonces nos interesa esta, ciencias estrictamente pedagógicas. Dentro de estas ciencias tenemos la pedagogía general, la pedagogía aplicada, ¿sí? Entonces, la pedagogía general es la que habíamos hablado anteriormente en otros temas. Y la pedagogía aplicada, que es ya la didáctica, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos la pedagogía a los estudiantes? Eso ya es didáctica. Entonces, vemos que la didáctica se encuentra dentro de las ciencias estrictamente pedagógicas, donde está la ciencia de la educación. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la etimología del término didáctica? ¿Sí? Aquí podemos ver, esta es la etimología, es didactique, didaxkein, didascalia, didáctico, didáctico, ¿ya? Y se relaciona todos estos significados etimológicos están relacionados con verbos como enseñar, instruir, exponer, ¿sí? Entonces, todos estos términos etimológicos de didáctica están relacionados con estos verbos que en castellano serían enseñar, instruir y exponer. Bien. ¿Cuál es el objeto de estudio de la didáctica? Como habíamos dicho anteriormente, es el proceso o el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este va a ser un tema de una próxima clase, el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que incluye? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Eso es lo que vamos a estudiar en una próxima clase, va a ser uno de nuestros temas. Entonces, su objeto formal es la prescripción de métodos, estrategias que sean eficaces para desarrollar este proceso que decíamos aquí, enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, como hemos dicho anteriormente en una clase, la pedagogía nos da los lineamientos. Ya con la pedagogía realizamos una planificación para poder enseñar o dar un tema, ¿no? Entonces, con la didáctica lo que hacemos es métodos, estrategias que sean eficaces para poder enseñar lo que hemos planificado con la pedagogía, ¿sí? Entonces, ¿por qué Juan Amos Comenius o Han Amos Comenius
es importante conocerlo y siempre tenerlo presente, sus enseñanzas, sus aportes a la pedagogía, a la educación. ¿Por qué? Porque él se centró en esto, ¿sí? Por eso decimos que este autor es el padre de la didáctica, ¿ya? Él se interesó mucho en estos métodos y estrategias que sean eficaces para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué hizo él? Él dio inicio a los primeros libros didácticos, con dibujos, con imágenes, que sean más llamativos para los niños, ¿ya? Para los que van a estudiar. Entonces él dio inicio a estos libros que hoy conocen los niños, que hoy usan los niños, con dibujitos donde ellos tienen que leer pocas palabras, más son dibujos. Entonces eso es algo didáctico, ¿ya? Eso mejora la enseñanza-aprendizaje del estudiante y del docente. Es más eficaz que un niño aprenda con más dibujos que con un libro de puras letras, lleno de letras de punta a punta, ¿no? De principio a fin. Entonces, de eso se preocupó Juan Amos Comenius, y por eso es que dio inicio a este libro, a estos primeros libros didácticos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Ya vemos el proceso enseñanza-aprendizaje, el proceso docente-educativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se clasifica la didáctica? Se clasifica según Juan Amos Comenius en didáctica general, didáctica diferencial, didáctica especial o específica, ¿sí? La didáctica general se ocupa principalmente de las normas que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la diferencial se aplica más en situaciones de acuerdo a la edad y a la característica de los sujetos, ¿sí? A la característica de los estudiantes. Digamos, no podemos aplicar una didáctica general a estudiantes que tengan discapacidad visual, que tengan discapacidad auditiva, ¿sí? Entonces, esa va a ser una didáctica diferencial, porque las personas, los estudiantes de esta área son diferentes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la didáctica general y la didáctica diferencial. También tenemos la didáctica especial o específica. Trata de aplicar las normas didácticas generales al campo de la materia que se está estudiando, ¿sí? Entonces, si estamos estudiando enfermería, no podemos aplicar la misma didáctica que para los que estudian programación, para los que estudian informática, no es lo mismo. Entonces, esta va a ser una didáctica específica. Por eso es que nosotros deberíamos estar ahorita trabajando más en grupos, resolviendo problemas reales, lo que vendría a ser una técnica de aprendizaje basado en problemas. Puede ser, esta sería una didáctica especial o específica para enfermería, ¿no? En cambio, los que están estudiando informática llevarán otro tipo de didáctica, ¿sí? Entonces, ahí vemos los tres tipos de didáctica: la general, la didáctica diferencial y la didáctica especial o específica, ¿sí? Entonces, debemos recordar, son fáciles lo que significa cada didáctica y de qué se ocupa, ¿no? Es fácil. También tenemos la cuarta, que sería la tecnología didáctica, ¿sí? Esto se basa más en el desarrollo informático, ya representa la acción educativa de los estudiantes. Entonces, esta es también fácil de recordar, la tecnología didáctica. Son 4, entonces recuérdenlo, ¿sí? Aquí podemos ver algunas interpretaciones que diferentes personas han dado o diferentes maneras de interpretar que podemos darle a la didáctica. Entonces, ¿qué es didáctica? Podemos decir que es el arte de enseñar, ¿sí? Didáctico es aquello que sirve para enseñar o instruir. Es la ciencia de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Digamos, son como definiciones o respuestas más cortas a qué es didáctica, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellas sirve, pero cuando se debe dar una respuesta completa es la que habíamos visto anteriormente, que la didáctica es una rama de la pedagogía, ¿sí? También se puede decir que es la teoría general de la enseñanza, metodología o técnica. Ahora, ¿cómo se caracteriza la didáctica? Para hacer ciencia, se caracteriza con la conformación de un cuerpo teórico, se caracteriza con la existencia de leyes del proceso didáctico, con la definición de un objeto de estudio, que en este caso es el objeto de estudio, el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿sí?
la definición del campo donde se manifiesta. También la didáctica es una ciencia social, sus leyes son de naturaleza dialéctica y de ellas emana la metodología propia, una metodología propia. ¿Cuáles son sus componentes? Son 5. Podemos ver el educando, el maestro, los objetivos, las asignaturas y el método, ¿sí? Entonces recuerden los 5 componentes de la didáctica: el educando, el maestro, los objetivos, las asignaturas y el método. Bien, eso es todo, queridos estudiantes. Estas diapositivas, esta presentación va a estar en la plataforma, ¿sí? Entonces esto es lo que me deben realizar. Van a analizar y describir el documento de didáctica magna del autor Juan Amos Comenius. Es un resumen el que les estoy pasando, pero lo que quiero es que ustedes analicen y puedan deducir, puedan analizar y además escribirme qué es lo que se entiende de ese documento de didáctica magna, ¿sí? Gracias.